Estamos estudiando la serie sobre la primera carta del apóstol Pedro. Es una serie expositiva titulada ¿Cómo permanecer firmes en la fe? Lo que estoy haciendo ahora es enseñando el primer sermón, que lo titulé Información General sobre la vida y la carta de Pedro. Pedro, una fe firme como roca, pero con debilidades humanas. Me encanta, querido, el estudio expositivo. A veces las personas me han dicho, usted solo se dedica a la familia. No, una de mis pasiones es la exposición bíblica. Generalmente me invitan a predicar sobre temas así, pero mi pasión es la exposición bíblica. En el programa anterior estudiamos algunas de las características de este impulsivo pescador galileo. Ahora estudiaremos su amorosa restauración, que le permitió continuar con su ministerio y escribir con propiedad 2 cartas de la Biblia, la revelación inerrante de Dios. Si usted ha fallado, por favor escuche bien estas conferencias. Escuche este principio. Pedro fue un discípulo que amó a su Señor desde que lo llamó hasta que murió. Y como todo ser humano tuvo fallas y cometió pecados, pero por su amor genuino se arrepintió y por la gracia de Dios y su perdón fue restaurado. Permítame enfocar precisamente en la restauración antes de estudiar el propósito que Dios le guió a tener para escribir esta carta. Pero estábamos estudiando algunas cosas anteriormente sobre Pedro. Ahora, Pedro y su restauración. Escuche bien, por favor. La dolorosa experiencia de Pedro nos entrega buenas noticias. Existe la gracia de Dios y el perdón y restauración para todos los hijos que han fallado, usted y yo, y se han arrepentido. En un escenario maravilloso y crítico para el cristianismo, es decir, en la resurrección de nuestro Salvador, existe una revelación tierna, llena de gracia, que revela que Cristo nunca dejó de pensar en el discípulo que debería estar desconsolado por su negación. Cuando los que visitaban la tumba la encontraron vacía, estaban confundidos, asustados por lo que ocurría, pero Dios entrega por medio de un ángel una explicación y a la vez una orden llena de gracia y amor. Note lo que dice la palabra. Les dice, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Ahora, escuche esto. Vayan y cuéntele a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal como les dijo antes de morir. Marcos 16:7. Si esta declaración no es lo suficiente maravillosa como para animarle a usted que ha fallado, que se alejó de una congregación, como alguien me decía, estuve alejado de Dios. Ahora amo a mi Señor. Mire lo que dice en Juan, capítulo 21, versículo 15. Ellos habían regresado de pescar y parece que toda esperanza se había marchado. Tal vez pensaron, ya que se marchó nuestra esperanza de liberación, ya que quien creíamos que era nuestro libertador ya no está, ahora está muerto. Tal vez sería mejor que volvamos a nuestra realidad. Tal vez es hora que tratemos otra vez de volver a lo que hacíamos. Esto es lo que dijeron. Es tiempo de volver a intentar en la pesca. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos, experimentaban otra decepción. El líder natural, Pedro, les dice, no sé usted, pero yo me voy a pescar. Así dice la Biblia. Y los discípulos respondieron, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. ¿Usted se imagina decepción tras decepción? Se puede imaginar la decepción después de tener todas sus esperanzas en el ministerio con Cristo por haber sido reclutados por Él. Ahora tenían otra decepción. Recuerda que Pedro, como portavoz de los demás, le dijo al maestro, nosotros hemos dejado todo por ti. Le dijo, ¿se acuerda? Y le dijo, ¿y tú qué tienes para nosotros? Y Jesús le dijo, tendrán bendiciones que ustedes no se imaginan. Pero ahora
Volvían decepcionados a sus trabajos y ni pescar habían podido. Entonces Jesucristo apareció y les dijo dónde debían lanzar la red, y ellos hicieron lo que él le dijo, y la Biblia dice que tuvieron una enorme pesca. Y Juan, dice allí el versículo literalmente, Juan reconoció a su amigo. ¡Qué lindo! Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo, ¡es el Señor! Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había quitado para trabajar. Se puso la túnica, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca. Juan 21, 7 al 8. Ese es el Pedro que conocíamos. Este es el que estaba listo a hacer lo que sea por su maestro. El Pedro de la negación es la imagen de un siervo de Dios en una temporada de debilidad y vulnerabilidad, igual que tuvo usted, que me confesó su pecado. Cuando le dijeron que era Jesús quien estaba allí, Pedro no quería perder ni un minuto. Rápido se puso la túnica, se lanzó al agua. Esto era parte de la personalidad de Pedro. Y me imagino ese encuentro, saliendo del agua, tirándose a los brazos de su maestro. Recuerde que lo último que quedó en la mente de Pedro fue la mirada de su maestro que traspasó su corazón. ¿Se imagina el abrazo? Jesús había preparado todo para ese momento. Él no solo era el Dios soberano, sino el ser humano que había resucitado. El maestro lleno de amor que les prepara el desayuno. ¡Oh, qué lindo, mi Cristo! Les prepara el desayuno para recibirlos en ese momento tan especial. Es entonces, después de este glorioso encuentro, que llega este relato y una de las grandiosas muestras de la restauración que Dios ofrece a sus siervos que han fallado y se han arrepentido. ¿Es su caso? ¿Es su caso, querida? ¿Es su caso, querido? Escuche esto. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo nuevamente, cuida mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Juan, o de Jonás, como dicen en otra parte, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú sabes todo, vamos, tú sabes que yo te quiero. Y Jesús le dijo entonces, alimenta mis ovejas. Escúcheme, querido, este diálogo entre el Rey de Reyes y Señor de Señores y sus siervos falibles lleno de gracia es el mismo diálogo que Dios quiere tener en este momento con usted que ha fallado. Jesucristo llamó a su siervo y como todos, su siervo había fallado, pero como lo hacen algunos siervos de Dios que han pecado, Pedro había reconocido su pecado con dolor. Jesús sabía que estaba arrepentido y quería que su siervo siga adelante con su ministerio. Debía volver a su posición de liderazgo, al rol que Dios tenía planeado para él, y recibía una segunda oportunidad. ¿Es esa la que estaba esperando? Podemos decir que esta era la ceremonia de su reordenación, y Jesús sabía que Pedro había fallado, pero que su ministerio no estaba acabado. Jesús sabía muy bien que en el pasado de su discípulo, existía esta negación innegable, pero también sabía que quien se arrepiente y vuelve a su estado de lealtad y a someterse a su voluntad, no solo podía ser perdonado, sino también restaurado, y algunos de ustedes están siendo restaurados en esta congregación. Pedro, después de su negación, se sintió descalificado, pero sabía que por su arrepentimiento no podía volver a ser usado. Recuerde que él fue uno de los que quiso conocer detalles acerca del perdón, ¿recuerda? Cuando después de las enseñanzas del maestro preguntó, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Él sabía del perdón. Quería saber, preguntó. Nosotros tendemos a recordar demasiado los errores y la maldad y nos cuesta dar nuevas oportunidades a nuestro cónyuge, a los hijos, a los padres.
Pero ¿le está dando usted una nueva oportunidad o se cerró totalmente y no quiere perdonar? Shakespeare escribió en el libro Julio César, en el capítulo 3, lo siguiente: la maldad que los hombres hacen vive después de ellos. El bien es a menudo enterrado con sus huesos. La verdad es que los recuerdos de la maldad son como trampas de acero que dejan atrapadas a las personas y les impiden vivir en la verdad. No podemos vivir vidas sanas y productivas enterrados en nuestra maldad, sin arrepentirnos, y tampoco recordando enfermizamente la maldad que otros nos hicieron. Es fácil recordar muchos de los errores y las muestras de pecaminosidad, y es fácil olvidar la grandeza y la bondad. Recordamos las manchas en vez de la parte limpia de la ropa. Recordamos la negación, las fallas del liderazgo de Pedro en vez de su liderazgo y arrepentimiento. Pero nuestro Dios nunca actúa de esa manera. Recuerde que fue debido al perdón recibido y la restauración experimentada que este impulsivo siervo escribió este par de cartas que más tarde serían incluidas en lo que Dios quiso, el canon de las Escrituras. El señor James Moffat escribe lo siguiente, me encantó, no puedo escribirlo mejor que él. Dice: esta hermosa carta está dirigida a los cristianos que necesitaban palabras de apoyo y de ánimo en ese tiempo de persecución. Y hoy usted y yo la necesitamos. Dice, era un tiempo de tensión debido a la interferencia de las autoridades estatales que obviamente habían llegado a tener más sospechas sobre el movimiento cristiano. Así estamos hoy. Agrega, tenían sospechas porque creían que eran movimientos inmorales o de traición. Esto produjo en algunos círculos de la iglesia un sentimiento de perplejidad y duda. Así hay algunos cristianos que están siendo influenciados hoy. Agrega el escritor, los cristianos estaban sufriendo el desprecio de los oficiales gubernamentales y también en los círculos sociales, igual que nosotros. Por eso el propósito de Pedro es recordarles la fuente de su fe. Quiere recordarle, como yo a ustedes, dónde basamos nuestra esperanza. Pedro dice, nuestra esperanza está en el Señor, no en las circunstancias, no en el maltrato que estamos recibiendo de los oficiales gubernamentales, de los ateos, agnósticos, humanistas, comunistas que nos atacan o de otras personas. Podemos ser despreciados por nuestra fe, por nuestra moral y porque creemos en un Dios que ellos desprecian. Pero ese Dios que desprecian nos acompaña. Ese es el tema de su carta. Y parece que estuviera describiendo los difíciles tiempos de persecución que hoy vivimos. Algunos de ustedes pasan inadvertidos. Pero estas son palabras de ánimo para santos sufrientes durante tiempos de prueba. Son palabras de esperanza en los momentos difíciles que nos sumergen en la aflicción. Son palabras de ánimo para que permanezcamos firmes en nuestra fe a pesar de las serias presiones que tenemos, a pesar del pensamiento hostil que existe, a pesar de la persecución. Hoy no tenemos la persecución física. Tampoco somos torturados o despreciados por ser cristianos físicamente, pero hoy se persiguen nuestros valores. Existe un ataque permanente, sistemático, mundial, contra los principios morales que caracterizan una fe que da importancia a la vida, a la moralidad, que lucha contra el pecado. Por ello esta carta es tan relevante. Aunque Pedro no lo entendía en el momento, tal como usted no lo entiende ahora, es muy aleccionador pasar por pruebas planificadas por la soberanía de Dios. Siempre que alguien pase por experiencias de dolor y desprecio y sufrimiento, tendrá la oportunidad en algún momento, si pasa bien, de ministrar mejor a aquellos que se encuentran en las mismas circunstancias, porque ya ha pasado lo mismo. Siempre y cuando no se entierre en sus errores y fallas, no se ponga una fiesta de conmiseración a lamerse las heridas.
o siga pecando en medio de las consecuencias de pecados anteriores. Pedro fue movido por el Espíritu Santo a escribir sobre esto, porque Dios quiso usar a alguien que no solo sería capacitado por él, sino que además había vivido experiencias dolorosas para decirnos que si tenemos esperanza, solo si nos arrepentimos. Si usted está luchando con la dependencia de alcohol, drogas, si usted está en conflictos sexuales, usted puede ser ministrado por alguien que ha luchado aquella batalla, que vivió aquellas noches tenebrosas y que hoy tiene victoria en el Señor. ¿Quién puede entender mejor aquellos momentos de duda de la fe que el apóstol Pedro? Él lo vivió. Solo unas pocas horas antes de la crucifixión de Jesucristo estaba negando a su maestro, quien había prometido fidelidad, y poco después de la maravillosa resurrección, él recibió su restauración. Déjeme compartir un momento sobre el propósito de una carta práctica y llena de ánimo. Escuche esto. El propósito de la carta es que los cristianos entiendan que debemos permanecer firmes en su fe y vivir la doctrina cristiana y la ética bíblica en cada área de la vida, a pesar de los ataques del sistema mundanal, las tentaciones y las presiones. Algunos sufren la presión de la familia. Todos sufrimos la presión de los medios de comunicación. Otros sufren por la presión de los profesores, de los políticos, de los grupos de interés, de los hijos. Alguien me contaba hoy, mis hijos de 15, 17 años no creen en Dios. A veces presión de los cónyuges no cristianos. Y puede producir tentación, presión, sufrimiento. Pero si el cristiano actúa maduramente, no elegirá la defección, a pesar del sufrimiento, pero por la ayuda de Dios. Por eso no vivirá en descontento. Al contrario, cuando la fe del cristiano es probada, si sigue las instrucciones divinas, también su vida será mejorada. Y si pasa por temporadas de sufrimiento, por su forma sabia de vivirlo, no perderá nunca su contentamiento. Pedro enseña que los tiempos de aflicción no son un fin en sí mismo, sino que tienen un propósito y que a pesar del sufrimiento el cristiano tiene esperanza. Y que el sufrimiento vivido no es una experiencia perdida ni tiempo perdido. La intención del apóstol era dar consejos pastorales a los cristianos que sufren, dándoles esperanza para que permanezcan firmes en la fe que otros abandonan. Los cristianos estaban siendo perseguidos por su fe. El mundo pagano era hostil al evangelio. Muchos se encontraban aplastados, agobiados, devastados. Habían perdido no solo la esperanza de vivir, muchos habían perdido familiares, habían perdido la vida, habían perdido amigos. Muchos sentían que su fe había sido destruida. Comenzando en Jerusalén y en manos de sus hermanos judíos, los casos de persecución se multiplicaron. En ese mundo, doquiera existía cristianos, estaban siendo perseguidos. Y Roma había determinado eliminar del imperio a todos los que no se inclinaran ante el César, pues exigían que lo reconozcan como su Señor. Y Pedro fue testigo de la muerte de sus hermanos en la fe. Los vio morir, vio cómo la iglesia se dispersaba. Él conoció la persecución de primera mano. Fue amenazado, golpeado, encarcelado muchas veces. Y posiblemente estuvo en Roma cuando la gran persecución empezó bajo el terrible emperador Nerón. Antes le ponían el nombre de Nerón a los hijos, hoy se le pone el nombre de Nerón a los perros. Más tarde Pedro fue ejecutado durante esa persecución. Y dice la tradición que cuando decidieron crucificarlo, pidió que lo crucifiquen al revés, con la cabeza hacia abajo, pues no se consideraba digno de morir de la forma que murió su Señor.
Pero antes de morir, nos dejó esta carta. Unas cartas para los cristianos judíos que habían sido expulsados de Jerusalén, esparcidos por toda Asia Menor y por extensión y designio soberano. Pedro le escribe a usted. Esta carta es para usted. Estúdiela. Pedro nos escribió a nosotros. Los cristianos esparcidos, perseguidos, afligidos, recibieron una carta pastoral. Esta carta es para usted. Cuando pase por aflicción luego y no tenga cómo resolverlo, no le diga a Dios, no me dijiste nada. Pedro fue guiado por el Espíritu Santo para que escriba con el propósito de recordar a los cristianos verdades que afirmaban que ningún tirano y ninguna persecución podía eliminar la fe. Y que no debían suavizar su fe, aguarla, para que no me persigan. Tampoco esconderla, sino que debían conocerla mejor que nunca, amarla con todo su corazón, vivir su fe y moral a pesar de la presión para aceptar el mal. Que podían eliminar sus cuerpos, que podían ser hostiles, que podían eliminar oportunidades de trabajo, pero no podían eliminar la relación sabia con Dios ni sacarlos de la fe, que era viva. La intención de Pedro era dar consejos pastorales a los cristianos que sufren, dándoles esperanza para que permanezcan firmes, sujetos al Dios que le había llamado y les prometió que nunca serían abandonados. ¿Cómo puedo concluir esto? Con estas palabras. Queridos, los tiempos de aflicción no son un fin en sí mismo. Y a pesar del sufrimiento, el cristiano tiene esperanza porque el sufrimiento vivido no es una experiencia destructiva ni tiempo perdido cuando por seguir las instrucciones divinas fielmente y con excelencia, por depender de Dios, desarrollamos resiliencia. Esta carta es para ustedes y Dios le está dando una nueva oportunidad. ¿La va a aprovechar?